Una limusina negra, de un lujo discreto pero innegable, se deslizó con una suavidad casi irreal por la vibrante avenida Reforma. Sus ventanas tintadas ocultaban a sus ocupantes de las miradas curiosas, proyectando un aura de misterio mientras se acercaba al imponente rascacielos que albergaba la sede principal de Grupo Sol. El edificio, una maravilla de cristal y acero que dominaba el horizonte de la Ciudad de México, parecía contener el aliento ante la llegada silenciosa pero cargada de significado. En la entrada principal, un pequeño comité de gerentes de nivel medio, con los rostros tensos y las corbatas apretadas, aguardaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Rumores habían estado circulando por los pasillos durante días, susurros sobre un cambio inminente, sobre una nueva era que amenazaba con sacudir los cimientos de la venerable corporación. Cuando la limusina se detuvo, un chofer impecablemente vestido se apresuró a abrir la puerta trasera. De ella emergió una figura que, a primera vista, resultaba inesperada para lo que se había estado especulando. No era un hombre mayor y corpulento, arquetipo del magnate de la vieja escuela. En cambio, una mujer joven, de no más de 30 años, descendió con una gracia felina y una presencia que llenaba el espacio. Su vestimenta era elegante, un traje pantalón de corte impecable que delineaba una silueta esbelta, un color sobrio que contrastaba sutilmente con la intensidad de sus ojos oscuros, que escudriñaban el entorno con una mezcla de curiosidad y una autoridad innata. Llevaba el cabello recogido en una coleta pulcra, revelando un rostro de facciones delicadas pero firmes, enmarcado por una expresión de serena determinación. Cada uno de sus movimientos, desde el ajuste casi imperceptible de su bolso hasta la forma en que alzó la barbilla, denotaba una confianza inquebrantable, una fuerza interior que no necesitaba de grandes gestos para hacerse sentir. Ella era Ariana. Y aunque muchos de los presentes no la reconocían de inmediato, su apellido resonaba en los ecos de la historia de Grupo Sol, Rivera. Era Ariana Rivera, la hija olvidada, la descendiente de don Ricardo Rivera, el visionario fundador que había construido este imperio desde cero. Su historia era un secreto a voces entre los empleados más antiguos, un pasado teñido de abandono y rechazo. Después de la prematura muerte de su madre biológica, cuando Ariana era apenas una niña, su vida cambió drásticamente. La llegada de doña Isabel, la nueva esposa de don Ricardo, marcó el inicio de su exilio. Con una frialdad calculada, doña Isabel se había encargado de relegar a Ariana al olvido, apartándola de la familia, de su padre y, por extensión, de la herencia que le correspondía. Ariana creció en la sombra, lejos de los lujos y las oportunidades que su apellido debería haberle brindado, forjándose en la adversidad y la anonimidad, mientras doña Isabel consolidaba su poder y el de su propio hijo, Rodrigo, dentro de la empresa. Pero el destino, o la propia tenacidad de Ariana, tenía otros planes. La noticia, que en ese preciso instante comenzaba a filtrarse por cada rincón del edificio, era un terremoto. Ariana Rivera no solo había regresado, sino que venía para tomar el control total de Grupo Sol. El anuncio había sido comunicado escuetamente por el notario de la familia, dejando atónitos a todos, especialmente al consejo directivo que, durante años, había bailado al son de doña Isabel. Para ella, la noticia era un golpe devastador. Doña Isabel, que se había imaginado a sí misma o a su ineficaz hijo Rodrigo al frente de la empresa, ahora veía como una figura del pasado, a quien había borrado de su mente, irrumpía como una fuerza imparable. La joven a la que una vez despreció y desterró, ahora pisaba su territorio con la autoridad de una dueña legítima. El ambiente en Grupo Sol se cargó de una tensión palpable, una mezcla de miedo, expectación y una incipiente esperanza para algunos. La era de Ariana Rivera acababa de comenzar. No te pierdas esta increíble historia de superación y justicia. Suscríbete ahora para seguir cada paso de esta emocionante trama. La era de Ariana Rivera acababa de comenzar y, fiel a su promesa implícita de cambio, no perdió el tiempo. Desde su primera semana, Ariana comenzó a implementar transformaciones drásticas en la estructura y operativa de Grupo Sol, desafiando abiertamente las prácticas arraigadas y las decisiones que doña Isabel había fomentado durante años. Su conocimiento de los negocios, forjado en el extranjero a través de una educación rigurosa y experiencias laborales en corporaciones internacionales, se hizo evidente de inmediato. No eran cambios superficiales. Ariana se adentró en los departamentos fiscal, de producción y de recursos humanos con una lucidez asombrosa, identificando ineficiencias, duplicidades y, lo más alarmante, una clara falta de visión estratégica que había estancado el crecimiento de la empresa.
Cada reunión se convertía en un campo de batalla intelectual donde Ariana, con su lógica irrefutable y su manejo impecable de datos y proyecciones, desmantelaba las viejas excusas y las resistencias pasivas. La frase "siempre lo hemos hecho así" era recibida con una mirada penetrante y una pregunta directa sobre la rentabilidad y la innovación, dejando a muchos sin respuesta. No actuaba por venganza personal, al menos no abiertamente, sino con la fría calculación de una empresaria decidida a revitalizar un imperio en declive. Su oficina, antes un santuario de polvo y papeles viejos, se transformó en un centro de comando moderno, con pantallas táctiles y gráficos que mostraban el pulso de la empresa en tiempo real. Los empleados más jóvenes y ambiciosos lo observaban con admiración, mientras los veteranos, leales al antiguo régimen de Doña Isabel, sentían la presión de adaptarse o ser dejados atrás. Doña Isabel, por su parte, observaba con una mezcla de furia contenida y un desprecio mal disimulado. Era una mujer acostumbrada al poder, a la adulación y al control absoluto, y la irrupción de Ariana era una afrenta personal que amenazaba su estatus y el futuro que había planeado para su hijo, Rodrigo. Con su cabello perfectamente peinado y sus joyas resplandecientes, Isabel representaba la imagen de la matriarca intocable, pero su sonrisa forzada y la tensión en sus manos delataban la tormenta interna que la consumía. Para ella, Ariana no era solo una competidora, sino un fantasma del pasado que venía a reclamar lo que Isabel creía merecer por derecho. La idea de que esa muchachita pudiera tener éxito donde ella había dictado las reglas por décadas era intolerable. Rodrigo, el hijo predilecto de Isabel, compartía su resentimiento. Un hombre de unos 30 y pocos años, con una apariencia pulcra pero una evidente falta de iniciativa, había crecido bajo la sombra protectora de su madre, convencido de que su apellido le garantizaba un puesto de poder sin necesidad de esfuerzo real. Al ver a Ariana tomar las riendas con tal desenvoltura, su arrogancia se transformó rápidamente en frustración y miedo. Se sentía humillado por la rapidez con la que las decisiones de Ariana desmantelaban su propia influencia, que ya era escasa. Así, madre e hijo, impulsados por la desesperación y la envidia, idearon una serie de planes para desacreditar a Ariana. Sus tentativas de sabotaje comenzaron de forma sutil, filtraron información falsa a la prensa sobre supuestas decisiones precipitadas de la nueva CEO, intentaron reprogramar reuniones importantes sin su conocimiento o, peor aún, manipularon agendas para que Ariana llegara tarde o a citas equivocadas. En una ocasión, se interceptó un informe clave de mercado antes de que llegara a sus manos, con la intención de que pareciera desinformada en una presentación con inversionistas cruciales. Otro día, los servidores de la empresa sufrieron un misterioso ataque cibernético que coincidió extrañamente con una auditoría interna iniciada por Ariana. Cada incidente, aunque aparentemente menor, buscaba minar su autoridad y confianza ante los empleados y el consejo directivo. Querían sembrar la duda, hacer que la gente cuestionara su capacidad, su experiencia, su derecho a estar allí. Sin embargo, Ariana, con una calma sorprendente, manejaba cada ataque con una eficiencia desarmadora, a menudo anticipándose a los movimientos de sus adversarios y transformando cada obstáculo en una oportunidad para demostrar su valía. Sin embargo, Ariana, con una calma sorprendente, manejaba cada ataque con una eficiencia desarmadora, a menudo anticipándose a los movimientos de sus adversarios y transformando cada obstáculo en una oportunidad para demostrar su valía. A pesar de la implacable embestida, la soledad era una compañera constante para Ariana. Cada noche, en la inmensidad de su penthouse con vistas a la bulliciosa Ciudad de México, el silencio era un recordatorio del camino que había recorrido, un sendero pavimentado con rechazo y sacrificio. La ausencia de un círculo íntimo en quien confiar en la empresa, el peso de su pasado como la hija relegada, la cargaban con una melancolía que solo el propósito inquebrantable de su misión lograba mitigar. Pero bajo esa capa de aislamiento, latía un corazón de acero, forjado en la adversidad. Su determinación no era meramente por él. Poder o la riqueza, era un tributo silencioso a la memoria de su madre, cuyo recuerdo era la brújula moral que la guiaba. Cada decisión, cada hora extra dedicada al trabajo, era un paso más hacia la reivindicación de su legado, para demostrar que su madre no había sido olvidada, y que ella, Ariana, era digna de su nombre y de su sangre. No se permitiría fallar, no por don Ricardo, que en vida no la defendió, sino por la mujer que le dio la vida y que le infundió los valores de la honestidad y la perseverancia. En medio de esta lucha solitaria, Ariana comenzó su propia investigación, metódica y silenciosa.
No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos entrenados para detectar anomalías, con un poco de ayuda externa, empezaran a descubrir hilos sueltos en el laberinto financiero de Grupo Sol. Fue a través de un empleado antiguo, un contable llamado Don Pepe, quien había conocido a su madre y siempre le profesó un respeto genuino, que Ariana recibió las primeras pistas. Don Pepe, un hombre de edad avanzada con una lealtad a la empresa que trascendía las personalidades en el poder, había notado durante años una serie de transacciones sospechosas, pequeños desvíos de fondos y contratos inflados que beneficiaban a empresas fantasma vinculadas indirectamente a doña Isabel y Rodrigo. Había guardado registros, temeroso de hablar, pero con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Las irregularidades financieras que Ariana comenzó a desenterrar eran mucho más profundas de lo que inicialmente sospechaba. No se trataba solo de mala gestión o negligencia, era un patrón de desfalco sistemático, una hemorragia constante que había debilitado a Grupo Sol desde el interior, desviando recursos que deberían haber sido invertidos en crecimiento e innovación. Documentos cuidadosamente archivados, que Isabel creyó haber destruido o enterrado, comenzaron a salir a la luz gracias a la persistencia de Ariana y a la memoria prodigiosa de Don Pepe. Se evidenciaba un esquema donde proveedores vinculados a Rodrigo recibían contratos millonarios por servicios de mala calidad o inexistentes y donde beneficios de la empresa se canalizaban hacia cuentas offshore. Mientras más profundizaba, más claro se hacía el panorama. Doña Isabel no solo había marginado a Ariana, sino que había socavado activamente la salud financiera de la empresa para su propio beneficio y el de su hijo. Había utilizado su posición para amasar una fortuna personal a expensas del imperio de don Ricardo. Estas revelaciones, aunque indignantes, también encendieron una nueva llama en Ariana, una mezcla de rabia justificada y una mayor determinación para limpiar el nombre de su familia y salvar la empresa que su padre había construido con tanto esfuerzo. Inesperadamente, a medida que Ariana desentrañaba la madeja de corrupción, comenzó a encontrar un apoyo creciente entre los empleados. Muchos de ellos, cansados de la opresión, la arbitrariedad y la mediocridad bajo el régimen de doña Isabel y Rodrigo, veían en Ariana no solo una nueva CEO, sino una esperanza de cambio. Se convirtieron en aliados discretos, proporcionando información valiosa en susurros por los pasillos, dejando notas anónimas con datos clave o validando las sospechas de don Pepe. Desde el jardinero que había visto a Rodrigo salir de la empresa con documentos confidenciales tarde en la noche, hasta una asistente administrativa que guardaba copias de correos electrónicos comprometedores, la red de colaboradores de Ariana crecía. Estos pequeños actos de apoyo, a menudo realizados con gran riesgo personal, eran un bálsamo para la soledad de Ariana. Le recordaban que no estaba completamente sola, que había personas que compartían su visión de una empresa ética y próspera. La confianza en ella crecía día a día, no solo por sus habilidades empresariales, sino por su integridad inquebrantable y su compromiso con la justicia. La marea estaba cambiando, y doña Isabel, sumida en su arrogancia, apenas percibía el sismo que Ariana estaba orquestando. La confrontación directa, inevitable y explosiva, se cernía sobre Grupo Sol. La confrontación directa, inevitable y explosiva, se cernía sobre Grupo Sol. Con la evidencia cuidadosamente recopilada, el rompecabezas financiero y las pruebas de la manipulación de doña Isabel y Rodrigo ahora ensamblados con meticulosidad, Ariana sabía que el momento de actuar había llegado. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, no en la habitual y opulenta sala de juntas, sino en el auditorio principal de Grupo Sol, un espacio más amplio que permitía la presencia de gerentes de departamento y accionistas menores, asegurando así una mayor transparencia y testigos ante lo que sabía sería una confrontación volátil. El ambiente en el auditorio era palpable, cargado de una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que este no sería un encuentro ordinario. Doña Isabel y Rodrigo llegaron tarde, con ademanes de superioridad, ignorando las miradas expectantes y nerviosas. Se sentaron en el centro de la primera fila, Isabel con su habitual expresión de fría arrogancia, Rodrigo con una mezcla de desafío y una perceptible inquietud en sus ojos. Ariana se puso de pie en el estrado, su figura esbelta pero imponente proyectándose sobre la audiencia. Sin preámbulos, y con una voz clara y serena que, sin embargo, no admitía discusión, comenzó su exposición. Presentó una a una las pruebas irrefutables de la mala gestión de doña Isabel y Rodrigo, gráficos que mostraban la desviación de fondos, contratos fraudulentos con empresas fachada,
correspondencia interna que revelaba decisiones perjudiciales para la empresa y auditorías forenses que detallaban el desfalco sistemático que había sangrado a Grupo Sol durante años. Cada diapositiva que proyectaba, cada cifra que recitaba, era un golpe preciso y demoledor. Habló de cómo los recursos destinados a la modernización de la planta de producción fueron desviados a cuentas personales, de cómo un proyecto de expansión internacional fue saboteado deliberadamente para beneficiar a la competencia en la que Rodrigo tenía intereses ocultos, y cómo la toma de decisiones se había basado en el nepotismo y la ambición desmedida, en lugar de la visión empresarial. Los murmullos se extendieron por el auditorio, convirtiéndose en exclamaciones de asombro y consternación a medida que la magnitud del engaño se revelaba. El color abandonó el rostro de Rodrigo, y doña Isabel, aunque intentaba mantener su compostura, ya no pudo disimular la furia que le hervía por dentro, sus ojos lanzando dagas de odio hacia Ariana. Cuando Ariana concluyó su presentación, el silencio que siguió fue atronador, solo interrumpido por el leve tecleo de los miembros del consejo tomando notas frenéticamente. Entonces, doña Isabel, incapaz de contenerse más, se puso de pie abruptamente, su voz cortando el aire con una furia desatada. Esto es una farsa. Una venganza personal de una hija resentida que ha fabricado estas pruebas para desestabilizar la empresa y usurpar el poder que no le corresponde, exclamó, intentando desviar la atención de las evidencias y atacar la reputación de Ariana. Sus ojos, inyectados en sangre, barrían el auditorio, buscando apoyo, tratando de sembrar la duda entre los presentes. Ella siempre fue una extraña, una intrusa. ¿Cómo podemos confiar en una persona que lo único que busca es destruir lo que mi esposo y yo hemos construido con tanto esfuerzo? Continuó doña Isabel, gesticulando salvajemente, su voz temblaba de ira. Rodrigo, visiblemente nervioso, intentó respaldarla con balbuceos inconexos sobre la falta de experiencia de Ariana y su supuesta inestabilidad emocional. Intentaron desacreditar las auditorías, acusaron a don Pepe de ser un viejo senil manipulado y a los demás testigos de ser empleados desleales comprados por promesas vacías. La estrategia de doña Isabel era clara: atacar, negar y culpar, sembrar la incertidumbre sobre la validez de las pruebas de Ariana, transformando la revelación de la verdad en un mero drama familiar. La sala de juntas se convirtió en un campo de batalla verbal. Los miembros del consejo, antes unificados bajo la influencia de Isabel, ahora se encontraban visiblemente divididos. Algunos, leales a doña Isabel por años de favores o por temor a sus represalias, intentaban defenderla, aunque sus argumentos sonaban huecos frente a la solidez de las pruebas de Ariana. Otros, sin embargo, con los ojos bien abiertos ante la cruda verdad, comenzaban a inclinarse claramente a favor de la joven CEO. Las miradas se cruzaban, el nerviosismo crecía, y la tensión palpable en el aire era casi insoportable. Los accionistas menores y los gerentes, que habían sido testigos silenciosos de años de mala gestión, ahora veían la posibilidad de un cambio real, pero también el riesgo de una batalla encarnizada que podría desgarrar a Grupo Sol. El futuro de la empresa pendía de un hilo, y la incertidumbre de la votación, que se sentía inevitable, era una sombra que se cernía sobre todos. Ariana, de pie, observaba la escena, una expresión indescifrable en su rostro, sabiendo que esta era solo la primera de muchas batallas. Ariana, de pie, observaba la escena, una expresión indescifrable en su rostro, sabiendo que esta era solo la primera de muchas batallas. La primera escaramuza había terminado, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Aunque había presentado pruebas contundentes, la reacción dividida del consejo no la sorprendió. Sabía que doña Isabel no cedería fácilmente, su ambición y su sentido de derecho eran demasiado profundos. La búsqueda de la verdad, para Ariana, no era solo una cuestión de justicia corporativa, era una profunda necesidad personal. No solo buscaba el control de la empresa por una cuestión de poder o dinero, sino por una vindicación, una manera de honrar la memoria de su madre, de reparar el daño que Isabel había causado no solo a Grupo Sol, sino a la propia alma de la familia. Su determinación era férrea. No se trataba solo de limpiar la empresa de la corrupción, sino de sanar las heridas de su propio pasado, de entender por qué su padre, don Ricardo, no la había protegido de la crueldad de Isabel. Creía firmemente que debía haber algo más, una pieza faltante en el rompecabezas de su historia familiar. Por eso, después de la tensa reunión, Ariana no se detuvo en celebrar las pequeñas victorias o lamentar las resistencias. Se sumergió aún más en la investigación,
esta vez concentrándose en los años previos a la muerte de don Ricardo y en los primeros tiempos de su matrimonio con Isabel. Sentía que la clave no estaba solo en las finanzas, sino en los secretos personales que yacían bajo la superficie de la historia familiar. Fue en esta etapa de su búsqueda que un aliado inesperado, y muy valioso, surgió de las sombras del pasado. Se trataba de don Emilio, un antiguo socio y amigo íntimo de don Ricardo, un hombre de negocios respetado que se había retirado discretamente de Grupo Sol poco después de la muerte del fundador. Siempre había sentido un aprecio genuino por la madre de Ariana, una mujer de gran corazón y aguda inteligencia que, a su juicio, era el verdadero pilar moral de don Ricardo. Don Emilio, al ver las noticias sobre la batalla de Ariana por el control de la empresa y enterado de las acusaciones de Isabel, decidió que era su momento de hablar. Contactó a Ariana a través de don Pepe, el contable leal, y se ofreció a compartir lo que sabía. Su revelación fue como un torrente de luz en la oscuridad. Don Emilio le confió a Ariana que don Ricardo, antes de su inesperada muerte, había estado profundamente preocupado por la creciente influencia de Isabel y por la evidente falta de interés y capacidad de Rodrigo en los negocios. Había notado las señales, los pequeños desvíos, la forma en que Isabel manipulaba las decisiones. Don Ricardo, un hombre que amaba a su empresa por encima de todo, había querido proteger su legado. Don Emilio recordó conversaciones con su amigo, en las que Ricardo expresaba el deseo de que Ariana, a pesar de su distancia, fuera la verdadera heredera, pues reconocía en ella el mismo espíritu emprendedor y la integridad de su madre. Desafortunadamente, la enfermedad lo había tomado por sorpresa antes de que pudiera consolidar sus intenciones. Sin embargo, don Emilio no solo trajo recuerdos, trajo una prueba tangible. Recordaba que don Ricardo, previendo posibles complicaciones, había preparado un documento alternativo, un testamento o una adenda secreta, que no había sido revelada públicamente. Este documento, según Emilio, no solo ratificaba el deseo de don Ricardo de que Ariana dirigiera la empresa, sino que también establecía cláusulas específicas que invalidarían cualquier derecho de Isabel o Rodrigo sobre el control mayoritario de Grupo Sol en caso de mala gestión o conducta fraudulenta. Don Ricardo, un estratega hasta el final, había dejado una última jugada maestra, una salvaguarda. La revelación del documento secreto encendió una chispa de esperanza y una nueva urgencia en Ariana. Don Emilio no sabía la ubicación exacta del documento, solo que don Ricardo había insistido en guardarlo en un lugar seguro y personal, alejado de las miradas curiosas de Isabel. Con esta nueva información, Ariana dirigió su atención a la antigua oficina de su padre en la empresa, un lugar que Isabel había mantenido intacto, casi como un santuario, pero que Ariana ahora veía como un tesoro oculto. Pasó noches enteras revisando cada cajón, cada estantería, cada libro antiguo, buscando cualquier indicio, cualquier compartimento secreto. La búsqueda era agotadora, una labor detectivesca en medio del luto y la revancha. Finalmente, su persistencia dio frutos. Detrás de un grueso marco de fotos que mostraba una imagen sonriente de su madre, encontró un compartimento oculto en la pared. Dentro, protegido por un sobresellado y amarillento por el tiempo, estaba lo que don Emilio había descrito, un testamento hológrafo, escrito y firmado de puño y letra por don Ricardo, fechado apenas unos meses antes de su muerte. El documento era irrefutable. En él, don Ricardo expresaba su desilusión con la dirección que Isabel estaba tomando la empresa y, con una claridad meridiana, nombraba a Ariana como su verdadera sucesora, poniendo condiciones explícitas sobre la participación de Isabel y Rodrigo en Grupo Sol, condiciones que las acciones de los últimos años habían violado flagrantemente. La verdad, la última voluntad de su padre, estaba ahora en sus manos, un arma poderosa para la batalla final. La verdad, la última voluntad de su padre, estaba ahora en sus manos, un arma poderosa para la batalla final. Con el testamento hológrafo de don Ricardo en su poder, junto con las pruebas financieras irrefutables, Ariana sabía que no podía haber más dilaciones. El tablero de ajedrez estaba preparado, y era el momento de la jugada del jaque mate. La tensión no solo era una fuerza externa, la sentía recorrer cada fibra de su ser, pero la convertía en combustible, en la determinación inquebrantable de una guerrera. No se limitaría a una reunión a puerta cerrada. Esta vez, la verdad sería revelada con la mayor transparencia posible ante los ojos de todos los que importaban.
Ariana convocó otra reunión decisiva, esta vez con la presencia de todos los accionistas, incluso los minoritarios, y figuras importantes de la industria que, por respeto a la trayectoria de don Ricardo, no podían ignorar un llamado tan urgente. También invitó a la prensa especializada, una jugada audaz para asegurar que no hubiera lugar para manipulaciones o encubrimientos. El auditorio de Grupo Sol estaba abarrotado, la expectativa era palpable, casi dolorosa. Los murmullos cesaron abruptamente cuando Ariana subió al estrado, esta vez sin gráficos o presentaciones complejas. Solo ella, el documento amarillento en sus manos, y una verdad que pesaba como una losa. Su voz era calmada, pero resonaba con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Directa y al grano, Ariana no se anduvo con rodeos. Comenzó desvelando el documento de don Ricardo, cuya autenticidad fue confirmada de inmediato por el notario de la familia, quien también estaba presente. La lectura del testamento hológrafo fue devastadora para doña Isabel y Rodrigo. El documento no solo nombraba explícitamente a Ariana como la única y legítima sucesora, sino que también despojaba a Isabel de cualquier poder ejecutivo y limitaba drásticamente la participación de Rodrigo en la empresa, condicionándola a un estricto cumplimiento de métricas que ambos, evidentemente, no habían alcanzado. Don Ricardo había sido premonitorio al incluir cláusulas que anulaban las potestades de Isabel en caso de mala gestión o actos ilícitos, los mismos que Ariana había descubierto y probado. Acto seguido, Ariana presentó las pruebas contundentes que ya había compartido con el Consejo, pero esta vez con mayor detalle y ante una audiencia mucho más amplia. Las transacciones fraudulentas, los desvíos de capital, los contratos inflados con empresas fantasma vinculadas a Rodrigo, todo fue expuesto con una claridad brutal. Pero no se detuvo ahí. Fue un golpe tras otro. Ariana reveló cómo doña Isabel había manipulado la voluntad de don Ricardo en sus últimos días, aislándolo, interceptando correspondencia, e incluso alterando información médica para presentarse como su única cuidadora y guardiana de sus bienes, mientras sistemáticamente alejaba a Ariana de su padre, impidiendo cualquier reconciliación o traspaso de poderes. Hubo testimonios de empleados que habían sido testigos de cómo Isabel gestionaba las visitas de Ariana a su padre, siempre bajo supervisión y con el tiempo limitado, o cómo se aseguraba de que los mensajes de don Ricardo a su hija nunca llegaran a destino. La exposición de la traición no fue solo financiera, fue una traición familiar, emocional, un acto de crueldad calculado que buscaba borrar a Ariana de la vida de su padre y, por ende, de la herencia que le correspondía. El silencio en el auditorio era sepulcral, solo roto por algún sollozo ahogado. Los rostros de Isabel y Rodrigo se transformaron. La arrogancia de doña Isabel se desmoronó, dando paso a una palidez cadavérica, sus ojos fijos en Ariana con una mezcla de odio, incredulidad y un terror abyecto. Rodrigo, por su parte, se encogió en su asiento, su rostro congestionado, sus manos temblorosas. La evidencia era abrumadora, innegable y pública. Los accionistas, los pesos pesados de la industria, la prensa, todos presenciaban la caída de un imperio de engaños. Las grabaciones de llamadas, los correos electrónicos interceptados, los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias a paraísos fiscales, todo pintaba un cuadro devastador. Doña Isabel y Rodrigo se vieron completamente expuestos. No había lugar para la negación, ni para las pataletas. Sus carreras y sus reputaciones quedaron destruidas en cuestión de minutos ante los ojos de un público que no perdonaría tal afrenta. La credibilidad de ambos se hizo añicos y el respaldo que alguna vez pudieron haber tenido se evaporó en el aire, reemplazado por la indignación y el desprecio. La caída de Isabel y Rodrigo no fue silenciosa, fue un estruendoso colapso público que marcó el inicio de una nueva era para Grupo Sol. La caída de Isabel y Rodrigo no fue silenciosa, fue un estruendoso colapso público que marcó el inicio de una nueva era para Grupo Sol. El auditorio, que momentos antes había estado sumido en un silencio tenso, estalló en un murmullo de indignación y asombro a medida que la magnitud de la traición y el engaño se asimilaba. Las cámaras de los periodistas disparaban flashes sin parar, capturando los rostros descompuestos de doña Isabel y Rodrigo, ahora despojados de toda su fachada de poder. Sus ojos, antes llenos de soberbia, reflejaban una mezcla de pánico y una humillación insoportable. No hubo un arrepentimiento forzado, ni una disculpa, solo una obstinada negación que se desvanecía en la impotencia.
Doña Isabel, con la cara lívida y los labios temblorosos, intentó levantarse una vez más para proferir alguna acusación, pero su voz se quebró y fue incapaz de articular palabra, su figura antes imponente ahora reducida a una sombra patética. Rodrigo, por su parte, se aferró a su asiento, la cabeza gacha, incapaz de enfrentar las miradas de desprecio que lo rodeaban. La arrogancia que había exhibido durante años se había evaporado, dejando al descubierto un miedo visceral y la comprensión de que su mundo había colapsado de forma irreparable. Ambos fueron escoltados fuera del auditorio por personal de seguridad, no sin antes escuchar los abucheos y las exclamaciones de ladrones, y fuera, que resonaron por toda la sala. Su partida marcó el final de una era de corrupción y la afirmación, por fin, de la justicia. Con la salida ignominiosa de doña Isabel y Rodrigo, el ambiente en el auditorio cambió drásticamente. De la tensión se pasó a una sensación de alivio y, rápidamente, a un clamor de apoyo por Ariana. Los miembros del consejo, que antes habían vacilado, ahora se apresuraban a expresar su lealtad y su admiración por la nueva líder. La votación para ratificar a Ariana como la legítima presidenta y CEO de Grupo Sol fue unánime. Los accionistas, aliviados de que la verdad saliera a la luz y que la empresa pudiera recuperarse bajo una dirección honesta, la aplaudieron de pie. El aplauso fue ensordecedor, una ovación que se prolongó por varios minutos, un reconocimiento no solo a su valentía, sino a la integridad de su visión. Ariana, visiblemente conmovida, pero manteniendo su compostura habitual, agradeció a todos con una ligera inclinación de cabeza. Su primer discurso como la líder oficial de Grupo Sol no fue una celebración triunfal, sino una promesa de cambio y de reconstrucción. Habló de transparencia, de ética, de volver a los valores fundamentales que don Ricardo había establecido, pero que se habían perdido bajo la sombra de la codicia. Se comprometió a auditar cada rincón de la empresa, a castigar a los cómplices de Isabel y Rodrigo, y a implementar políticas que garantizaran que tales abusos nunca más volvieran a ocurrir. Pero también habló de futuro, de innovación, de volver a posicionar a Grupo Sol como un referente en su sector, no solo en México sino a nivel internacional. Bajo el liderazgo de Ariana, Grupo Sol comenzó una nueva era. Los cambios no se hicieron esperar. La reestructuración fue profunda, eliminando las capas de burocracia que Isabel había creado para ocultar sus fechorías. Se implementaron programas de capacitación para los empleados, se invirtió en tecnología de punta y se establecieron alianzas estratégicas que habían sido descuidadas o ignoradas por la anterior administración. El ambiente laboral se transformó, el miedo fue reemplazado por la confianza, la apatía por el compromiso. Los empleados, muchos de los cuales habían sufrido bajo el régimen de terror de doña Isabel, encontraron en Ariana una líder justa y competente, una jefa que valoraba el talento y el esfuerzo. Los proyectos estancados se reactivaron, las innovaciones que habían sido archivadas vieron la luz, y la imagen de Grupo Sol, que había sido empañada por los escándalos, comenzó a recuperarse. Ariana no solo demostró ser una administradora excepcional, sino una visionaria. Su liderazgo se caracterizó por una constante búsqueda de la excelencia y un profundo sentido de responsabilidad social. Honró la visión original de su padre, la de una empresa que no solo buscaba el beneficio económico, sino que también contribuía al bienestar de su comunidad. Grupo Sol, antes al borde del precipicio, resurgió de sus cenizas, más fuerte y más ética que nunca, bajo la guía firme y justa de Ariana. Grupo Sol, antes al borde del precipicio, resurgió de sus cenizas, más fuerte y más ética que nunca, bajo la guía firme y justa de Ariana. Ella no solo había recuperado la empresa que le fue arrebatada, sino que la elevó a nuevas y espectaculares alturas. Demostró al mundo, y a sí misma, que su valía trascendía cualquier herencia, enraizada en su habilidad innata para los negocios, su inquebrantable integridad y una visión estratégica que pocos poseían. Los ingresos de Grupo Sol se dispararon, las acciones alcanzaron valores históricos y la empresa se consolidó como un referente de ética y eficiencia en el mercado. La justicia, lenta pero ineludible, finalmente prevaleció, y la verdad, sofocada por años de mentiras, se impuso con una fuerza implacable. Ariana lo había logrado. Desde la imponente ventana de su oficina, la misma que una vez ocupó su padre y luego fue el epicentro del poder de doña Isabel, Ariana contemplaba el bullicioso horizonte de la Ciudad de México. Los rascacielos se alzaban hacia un cielo claro, reflejando el sol como promesas de un futuro brillante. En su rostro, una mezcla compleja de emociones danzaba.
Había un innegable orgullo por todo lo conseguido, por la batalla ganada y el imperio restaurado. Pero también persistía una melancolía que a veces le oprimía el pecho, un eco lejano de lo perdido, la infancia robada, el tiempo que no pudo compartir con su padre, la cruel ausencia de su madre en momentos cruciales. Esos recuerdos, aunque dolorosos, eran parte intrínseca de su viaje, recordatorios constantes del precio de la injusticia y la necesidad de su lucha. Sin embargo, a pesar de esa sombra de tristeza, una profunda sensación de gratitud la embargaba. Gratitud por los aliados inesperados, por la fortaleza interior que no sabía que poseía, y por la oportunidad de reescribir su propia historia. Se sentía en paz consigo misma, una paz no exenta de cicatrices, pero profunda y verdadera. Había honrado la memoria de su madre, no solo limpiando su nombre, sino demostrando que los valores de honestidad y perseverancia que ella le inculcó eran los pilares de un éxito duradero. Y había honrado el legado de su padre, no solo recuperando su empresa, sino transformándola, modernizándola y asegurando su futuro con una solidez que él mismo habría admirado. Su mirada se detuvo en una pequeña fotografía en su escritorio, ella, de niña, de la mano de su madre, ambas sonriendo bajo el sol. Era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades más crueles, la fortaleza interior siempre encuentra la luz. La verdad, aunque a menudo pisoteada y silenciada, siempre, inevitablemente, encuentra su camino para revelarse. Y el amor, incluso el que parece haber sido negado, puede ser la fuerza más poderosa para la transformación y la redención. La historia de Ariana no era solo una saga de negocios y poder, sino un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, de cómo las heridas del pasado pueden convertirse en el catalizador de un futuro extraordinario. Había vuelto, había luchado y había ganado, no solo la empresa, sino su propia identidad y un lugar innegable en el mundo. La hija rechazada se había convertido en la propietaria, la líder, la visionaria, y su legado apenas comenzaba. ¿Te conmovió la historia de Ariana? Suscríbete ahora para más relatos inspiradores y deja un comentario contándonos qué te pareció esta increíble saga de superación y justicia. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos, tema del próximo video, otra historia que te dejará sin aliento.